En Expoliación y Ciudadanía, su más reciente libro, el historiador y Premio Nacional de Historia Gabriel Salazar realiza una aguda crítica al sistema político chileno y a los relatos oficiales sobre la democracia. A partir de una revisión histórica profunda, cuestiona la exclusión de las mayorías y propone recuperar la soberanía popular como base de una democracia real, con una mirada que conecta las luchas sociales históricas con las crisis actuales de representatividad. Salazar convoca a repensar el rol de la ciudadanía como protagonista del cambio político. Su obra no solo ofrece una crítica al orden establecido, sino también herramientas conceptuales para reconstruir una democracia más participativa y soberana. Eso es precisamente lo que conversaremos con él en este capítulo de Conciencia Activa, como siempre, desde la librería y disquería popular de Recoleta, Recoletras, donde ya nos espera todo el equipo de Conciencia Activa para arrancar con esta charla. Así que nos vamos contigo a Recoleta, César Aguayo. Estas no son palabras puestas, no es lo políticamente correcto, iniciando Conciencia Activa, pero de verdad, para todo nuestro equipo es un honor, verdaderamente un honor tener a nuestro Premio Nacional de Historia 2006, el historiador Gabriel Salazar, aquí en Recoletras, la librería y disquería popular, para hablar de tantos temas que domina con tanta sapiencia el querido Gabriel Salazar. Gabriel, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y venir a este lugar que tú conoces y sabemos que tienes un alto concepto de lo que es Recoletras y estar con nosotros. Muchas gracias. Bienvenido a Conciencia Activa. Gracias, maestro. Buenos días. Un gusto saludarte y no solo escucharte, sino verte aquí un poco de reojo, ¿no? Nos conocemos hace mucho tiempo y tengo muy buenos recuerdos de tus entrevistas anteriores y conversaciones anteriores. Mira, sí, mucho gusto. El gusto es para nosotros. Es tanto el tiempo que nos conocemos que yo, para el tiempo de la pandemia, si no me equivoco, estábamos terminando la pandemia, fui a la casa de Gabriel Salazar, que vive en la comuna de La Reina, paso el dato, al lado del Jumbo de La Reina. Fui a entrevistar a Gabriel y me acuerdo que no sé cómo salió la conversación ahí, estábamos saliendo, me dijo, me encantan los higos. Bueno, yo me acordé que le encantan los higos. Me dijo, me da lo mismo que sean higos secos, higos del árbol. Aquí un regalo, maestro, para usted. Ahí, muchísimas gracias. Le saqué el precio por si acaso. Me costó sacarle. Ya. Está sin precio. Eso estaba mirando, pero que no tiene. No me equivoco, ¿te gustan los higos? Sí, no, por supuesto. ¿O te dejaron de gustar? Y muchísimas gracias. Bueno, y estamos haciendo esta entrevista en un país con Gabriel Salazar donde no hay clase obrera. ¿Cómo va a haber clase obrera si ya no existe la industria, o no, Gabriel? Así es. Así es. Y no existen industrias porque el paso natural que se ha tenido que dar en esta sociedad de libre mercado, como quiera llamarse, o porque no hemos querido tener industria o no podemos simplemente tener industria. Bueno, es uno de los grandes problemas históricos que en este país no se ha resuelto a lo largo de 200 años. Chile debió industrializarse en el siglo XIX, más o menos mediados del siglo XIX, pero siempre hemos estado siendo gobernados, te podría decir así, no por una burguesía industrial, sino por una burguesía mercantil, ¿no? Que le gusta exportar, le gusta importar, le gusta vender, le gusta revender, ¿te digo? Y en este sentido no privilegió nunca una revolución industrial, ni políticamente ni económicamente. Incluso ha hecho fracasar 3 intentos en el país de industrializarse, uno a mediados del siglo XIX, no entré en detalle, otro a comienzos del siglo XX, y el último intento, ¿verdad?, que se quiso hacer a través del Estado, de la Corfo muy especialmente, y que también fracasó. Y al día de hoy estos 3 intentos han sido fracasados, han sido abortados, diría uno, políticamente, y por eso es que al día de hoy no tenemos resuelto este problema del desarrollo industrial, ¿no? No tenemos industria, no tenemos burguesía industrial, no tenemos una clase social importante que debiéramos haber tenido, una burguesía industrial. ¿Qué es lo que es una burguesía industrial, Gabriel? Disculpa, ¿qué es lo que es una burguesía industrial? Bueno, la burguesía industrial es la que acumula capital, pero a través de la industria. Y esto es muy importante porque la acumulación de la burguesía industrial se produce sobre la base de invertir en bajar el costo de producción, incrementar, por tanto, la productividad, desarrollar la tecnología productiva. Entonces, al bajar el costo, aumenta su ganancia. Y esto es muy importante porque al hacer eso va a ir desarrollando lo que Marx llamaba las fuerzas productivas, ¿no? Es decir, la tecnología, la capacidad de producción, el trabajo, los trabajadores, etc. En cambio, la burguesía mercantil, que es más antigua que la industrial,
esto que aparece en el siglo XIV después de Cristo, la burguesía mercantil acumula dinero de otra manera, ¿no? Comprando al productor, pongamos un agricultor que produce leche o cualquier cosa, le compra barato, le castiga el precio, castiga la ganancia del productor porque él compra y vende caro. La acumulación mercantil consiste en comprar barato y vender caro. Por eso la burguesía mercantil no produce, es un intermediario y su acumulación de capital dinero, solo capital dinero, es puramente sobre la base de castigar al productor y castigar al consumidor. Y acumula dinero sobre dinero, sobre dinero, sobre dinero, porque no está obligado a invertir en el proceso productivo, al contrario. ¿Eh? En cambio, la burguesía industrial, su acumulación consiste en bajar constantemente el precio de sus productos. Y está obligado además porque los mercaderes, que son sus intermediarios para llegar, por ejemplo, al mercado mundial, le castigan el precio. Entonces está obligado, si quiere ganar, bajar el costo de producción. Por eso es que está obligado también a desarrollar las fuerzas productivas. Por eso el viejo Marx, ¿no?, que está tan pasado de moda según algunos, señalaba que la burguesía industrial genera un proceso de capitalismo revolucionario porque desarrolla siempre las fuerzas productivas y arrastra el desarrollo también de la clase trabajadora, ¿no?, a través del desarrollo de la tecnología. Mientras que la burguesía mercantil, que castiga al productor y al consumidor y acumula dinero puro, sin inversión en el proceso productivo, no es una burguesía revolucionaria, no desarrolla las fuerzas productivas. Al contrario, las subdesarrolla. Genera, por tanto, subdesarrollo, marginalidad, pobreza, mientras se enriquecen los mercaderes a niveles increíbles. De ahí que prefieren incorporarse al mercado mundial, asociado al gran capital financiero o comercial mundial, y en ese sentido se van convirtiendo en una burguesía que se preocupa más del libre casmismo internacional y ganar dinero en ese mercado internacional a través de la especulación financiera, que desarrollar las fuerzas productivas de su país, etcétera, etcétera. Alguien puede pensar, querido Gabriel Salazar, que tú además eres sociólogo, si no me equivoco. Uh-huh. ¿Sí? ¿Te recibiste primero de historiador y después de sociólogo? Estudié primero historia y geografía, Uh-huh. hice educación cívica, trató el título. Después estudié filosofía, completo. Mira. Egresé, no hice tesis. Y sociología también completo, egresé sin hacer tesis tampoco, porque ya tenía el título en historia. Uh-huh. Mira. O sea, un hombre preparado, como se dice. Sí, pues quería complementar todas las variedades posibles de análisis del proceso histórico. En la universidad, en el tiempo tuyo, se reprobaba, porque hoy día uno tiene la sensación que, como en general el tema universitario es bastante ligado al tema económico, nadie tiene que reprobar, todos tienen que salir con su título. ¿En tu tiempo se reprobaba o también todo el mundo salía? No, también se reprobaba. Y se reprobaba muy honestamente, porque había una relación muy particular entre el alumno, el estudiante y el profesor, el catedrático. Uh-huh. Porque en ese tiempo el discipulazgo, como tú seguías la carrera universitaria, dependía de la relación maestro-profesor. El profesor te descubría que tenía una cierta capacidad, digamos, para ciertas áreas del estudio, te cooptaba amigablemente, tú a él lo admirabas por su trabajo, lo seguías, te producía una relación como papá, hijo, maestro, discípulo, de amistad, de camaradería, pero dentro de un gran respeto. Entonces uno se esforzaba por cumplir, digamos, rendir al máximo en sus estudios, por tanto sacar la carrera con óptimas notas posibles, porque iba de alguna manera a pensar en reemplazar a tu maestro. Mira. Y el maestro te preparaba para reemplazarlo en la cátedra. Por eso yo tuve grandes maestros de ese tipo. Lo tuve en filosofía, Juan Ribano. Mira, el hermano del Paco Ribano. Gran también. maestro del hermano de Juan Ribano. Exacto. En sociología, André Gunder Frank, un gringo, gran maestro también. Y en historia, sobre todo, a Mario Góngora.
O sea, estás hablando de palabras mayores. Me quedé pensando, Gabriel Salazar, invitado a Conciencia Activa, en todas nuestras plataformas, por favor, poner me gusta. ¿Cómo no van a poner me gusta? Está Gabriel Salazar con nosotros. A hacer comentarios, la campanita, todo ese tipo de cosas porque nos favorece. Acá somos un equipo de amigos que queremos contribuir al pensamiento crítico en nuestro país. ¿Para qué va a haber, Gabriel Salazar, me quedé pensando en el tema de las trabajadoras y trabajadores, industria en Chile? Si alguien dice, mira, traer este lápiz sale 50 pesos, este vaso 22 pesos, esta taza 8 pesos. ¿Para qué vamos a poner una industria? Antes se fabricaba en Arica la citroneta, me acuerdo. Hoy día te trae un auto chino por muy poco. ¿Para qué vamos a invertir en eso si la ecuación no nos favorece? Bueno, esa es la tesis del capital comercial, ¿no? Para hablar de desarrollo, ellos usan la palabra consumo. Mira qué interesante. Desarrollo del consumo, ¿sí? Tú puedes tener todo lo que quieras y lo compras en el mercado internacional. Y el capital comercial te lo trae, porque se asocia. Hay una hermandad de la costa, la hermandad de los piratas antes de la hermandad de la costa, ¿no? Le decían así. Porque la burguesía comercial se hermana con la gran burguesía internacional, con el gran capital internacional. Entonces, por eso es que todo lo refiere al gran mercado mundial, ¿no? Al gran mercado internacional. Y esa es burguesía comercial. Por eso es que, me acuerdo una vez que entrevisté una serie de empresarios industriales para un proyecto que me pidieron de la CEPAL, y hablando con uno de ellos, que no lo voy a nombrar, le dije, ¿por qué ustedes nunca han intentado invertir para desarrollar en Chile la producción de maquinaria, la producción de tecnología? Porque con eso generarían un abaratamiento de los costos de los medios de producción en lugar de estar importando con toda clase de... En ese tiempo había muchísimos aranceles muy altos. Y él me dijo, ¿para qué? Lo mismo que te dije yo. ¿Para qué vamos a desarrollar la industria, digamos, mecánica o metal mecánica o la industria pesada en Chile? La tecnología, me dijo, se importa. Se importa. Por eso es que en Chile, desde el siglo XIX, la importación de maquinaria, de herramientas, tecnología productiva, tiene 0% de arancel de importación. Por tanto, en Chile nunca se pudieron desarrollar fábricas de máquinas, porque el producto importado era más barato y desarrollar una capacidad productiva realmente competitiva en el mercado internacional era muy difícil. Por eso es que el país que quería desarrollarse en los años 50, 60, 1940, 1950, 1960, ponía aranceles aduaneros protectores para proteger la industria naciente hasta que estuviera en capacidad de competir en el mercado internacional, ¿no? Y por eso es que estos mercaderes siempre lucharon por poner 0% de arancel aduanero a la importación de maquinaria. Por eso en Chile nunca hemos tenido fábrica de maquinaria. Sí hubo en el siglo XIX. Sí hubo hasta comienzos del siglo XX, 1908, 1910. Pero después nunca. Ni siquiera en el Por la tiempo de cuestión del Allende, arancel, cero. ni siquiera en el tiempo de Salvador Allende se intentó Ni algo. siquiera. Cuando se planteó desde la Corfo, desde el Ministerio de Economía, desde los gobiernos de Frei y de Allende, la necesidad de desarrollar la industria, ¿no? Hablaron más de desarrollo que de industria, entre paréntesis. Y acláranos bien ese concepto de desarrollo con industria. Claro, se subentendía que desarrollo significaba desarrollo industrial, pero en Chile se usó mucho más la palabra desarrollo como un concepto integral que abarcaba todo, ¿no? En ese Que la todo que palabra está. industrialización a secas, ¿no? Y en ese todo que está. Bueno, en ese todo, la industrialización chilena se concentró en la fabricación, el levantamiento de fábricas de bienes de consumo, de vasos, de tacitas, de anteojos, ¿te fijas? De fideo, etcétera, no de bienes de capital, o sea, no de medios de producción. Toda la política de la Corfo, todos los gobiernos radicales, los gobiernos de Frei, los gobiernos de Allende, protegieron la importación, no trajeron, no importaron libremente productos que se producían en Chile de consumo, pero dejaron 0% de arancel aduanero para la importación de maquinaria. Por eso en Chile no surgieron fábricas de máquinas durante la industrialización del Estado, Partido Radical, Demócrata Cristiano, la Unidad Popular, no.
Por eso es que seguimos dependiendo de Estados Unidos. Sacamos toda una teoría de la dependencia para liberarnos de la dependencia, pero dejamos 0% de interés para la importación de máquinas desde Estados Unidos. ¿Y por qué no de China Y ahora? le pedimos, por favor, que nos importe, digamos, nos permitiera importar maquinaria. Estados Unidos no nos trajo para acá, no exportó a Chile, digamos, ¿sí? Con bajo interés o cero interés, maquinaria moderna. Nos vendió la maquinaria vieja anterior a la guerra. ¿De qué tiempo estás El hablando, Gabriel? chatarra. Por eso es que durante el gobierno de Frei de Allende no hubo desarrollo industrial propiamente tal en Chile. Cierto que aparecieron fábricas textiles de toda clase de bienes de consumo, pero no de bienes de capital. Mm. Y esto es muy importante, porque según toda la teoría del capitalismo, el capitalismo se desarrolla industrialmente cuando el país en cuestión tiene en su territorio dos tipos de fábricas. Las que fabrican bienes de consumo directamente para la población y las que fabrican las máquinas que alimentan esas fábricas de bienes de consumo. Entonces, hay un mercado interindustrial, porque los que fabrican máquinas no le venden al público, le venden a otros empresarios. Y ese mercado no lo tuvimos nunca en Chile durante la otra democracia, nunca. Y ahora que domina absolutamente, con el modelo neoliberal y capital comercial, incluso se dedicó a cerrar las fábricas, la fábrica de bienes de consumo que antes habían. Mm. Mira, Mira, no queda ninguna fábrica importante de esa época en pie. La más importante simbólica, que no fabricaba máquinas, sino acero o achipato, también está cerrando. ya vamos a conversar con Gabriel Salazar de su último libro que se llama Expoliación Política de la Ciudadanía en Chile, de la editorial Debate. Pero antes me contaba nuestro editor periodístico Ciel Moya que cuando te llamó para hacerte esta invitación, dijiste inmediatamente voy a Recoleta, que tienes un alto concepto de lo que ocurre a nivel cultural en esta comuna donde hoy estamos en Recoleta, Gabriel. ¿Es así o no? Has estado muchas veces invitado a las ferias del libro acá además. Sí, además, sí. Bueno, yo conozco todos estos barrios porque yo nací y viví 20 años, toda mi infancia y juventud, o adolescencia, aquí en la población Manuel Montt, que está dentro de la Comuna de Independencia, a este lado del río, por tanto en La Chimba, y circulé, por tanto, en todo este sector, Independencia, Recoleta, etcétera, etcétera, todo el barrio de La Vega, del mercado al otro lado, por tanto lo conozco muy bien. Y La Chimba siempre ha tenido una característica que uno lo ve viniendo para acá, uno me di cuenta de nuevo. Todavía Recoleta tiene muchas casas cuya construcción es de comienzo del siglo XX. Mira, sí, pues. Casas con puerta a la calle, Exactamente. ¿verdad? Exacto. De sí, un piso, Sí. que tú entras y hay que bajar un escalón, ¿verdad? Y adentro tienen uno o dos patios, y son angostitas así de afuera. Eja, el pasillo para entrar. Claro, entonces estas casas se caracterizan porque yo sí viví, yo lo he visto. No sé si ahora, pero en mi tiempo era costumbre que la gente sacara su sillita en la tarde, como las 7 u 8, a la Exacto. hora del crepúsculo, en la puerta hacia el lado de la vereda. Y Mm. conversaban las señoras de casa a casa a través de la calle. Y los chiquillos jugaban entre medio, porque se jugaba en la calle. Yo aprendí fútbol jugando la pelota en la calle, ¿no? Con pelota y trapo, Mm. nada más y nada menos. ¿Tú jugabas de puntero izquierdo o no? De defensa izquierda jugaba. Lateral izquierdo, entonces. Lateral izquierdo. ¿Siempre a la izquierda? Por el lado del fútbol, sí, No, y la vida no. también. Gabriel Salazar. Los historiadores, decía Gabriel, lo escuché en una entrevista, no son como los periodistas, no, que les gusta analizar la cosa en el momento. Los historiadores, señalaba nuestro Premio Nacional de Historia, aquí en Conciencia Activa, necesitan un tiempo amplio para analizar. 40, 50 años. Bueno, 50 años es lo que lleva el neoliberalismo instalado en Chile. ¿En qué momento se encuentra el neoliberalismo hoy en nuestro país, Gabriel Salazar? Bueno, dos cosas yo creo que es importante decir antes de responder directamente a la pregunta, que en la entrevista hay dos tipos de discurso frente a lo que le dice el periodista. Porque el periodista tiende a trabajar con el tiempo corto. Ya la pregunta es tuya, hoy, ¿qué pasa hoy? Es hoy, ayer y mañana. Es el tiempo corto. El periodismo trabaja por eso con el tiempo coetáneo, digamos, la contemporaneidad pura, el tiempo presente, a fecha fija.
con Pero, nombre y apellido, etcétera, etcétera. pero, Gabriel, esos serán los periodistas, porque yo soy actor, te paso el dato. Claro. Ya. Entonces las preguntas tienden a estar ubicadas, cuando hay entrevistas de periodistas, en el tiempo presente. Las respuestas pueden provenir de dos tipos de entrevistados. El que es político va a responder ideológicamente, Ya. de acuerdo a su partido, ¿te fijas? Y se va a diferenciar de los otros partidos por diferencia ideológica, más que por el análisis profundo del problema o de los problemas que interesa resolver. Ujú. Por eso es que ellos responden rápidamente con frases cortantes, pero de carácter ideológico, que son más bien afirmativos, ¿sí? Son categóricas. Un historiador no puede responder así, Aunque El sea historiador tiene militante, que- aunque sea militante. aunque sea militante. Ya. El verdadero historiador te responde desde el proceso histórico, desde los hechos históricos. Por tanto, tiene que ir probando lo que dice, y además no solo del tiempo presente. El verdadero historiador se mueve en periodos largos de tiempo. Porque los procesos históricos que son realmente importantes no son el día a día, son los procesos de más largo plazo. Por eso cuando discutíamos sobre el modelo neoliberal, uno hablaba con tiempo presente y decían la necesidad de libertad de mercado, la libertad individual, el voto individual, etcétera, etcétera, etcétera. Pero uno decía, no, este es un modelo que partió en el año 71, lo promovió Estados Unidos, recién logró que mundialmente se aprobara el 85 y el 92 logró establecerlo ya como una instancia mundial. ¿Ah? Modelo de globalización del mercado neoliberal con dominio del capital financiero. ¿Ya? Pero su gran crisis fue el 2008-2009, lo que los periodistas llaman una crisis subprime, pero que los historiadores le pusimos otro nombre. La crisis terminal del modelo neoliberal. Por eso para nosotros hablamos de periodos históricos largos, porque es una tendencia que domina varios años, normalmente 30 o 40 años. Ujú. 30 o 40 años. Esos son los periodos que un economista llamó los ciclos Kondratiev, por el nombre del economista. Pero da lo mismo. Entonces uno habla a partir de procesos, que puede que hoy estemos aquí, pero uno puede ver hasta allá. Entonces, Sí. por eso, lo que yo vengo examinando son procesos históricos, entre ellos cómo llegó a Chile a establecerse el modelo neoliberal. El 75 se instaló el Claro. 75 promedio en nuestro país. En nuestro país, 73. ¿Tú crees que al tiro? ¿O el Sí, 70? Ya. el golpe de Estado en Chile no lo dio la oligarquía chilena. Eso hay que metérselo en la cabeza. La oligarquía chilena, históricamente, yo sigo mirando así en larga duración, no tiene capacidad de dar un golpe de Estado bien dado. Y un golpe de Estado que tenga una proyección de largo plazo, como era el modelo neoliberal. Pero, por ejemplo, perdóname, Gabriel, las AFP se instalaron en el año 81. O sea, No, pero el golpe de Estado del 73 de acuerdo. fue diseñado en Estados Unidos y implementado por Estados Unidos a través de dos tipos de títeres chilenos. Los Chicago Boys, que desde el año 57 lo estaban entrenando en la Universidad de Chicago. Son miles de economistas entrenados por Chicago. Y por otro lado, los oficiales del ejército. Porque los gobiernos radicales democristianos, siguiendo el modelo de Alessandri, dejó a los militares fuera del proyecto desarrollista. Lo aislaron. Porque los militares habían dado un golpe de Estado contra Alessandri, contra la clase política el 24. Por eso Alessandri lo mandaron al exilio, volando. Volando el año en septiembre del año 24. Por eso Alessandri quedó resentido con los militares y todos los políticos también, porque los militares mandaron a su casa a todos los políticos también en septiembre del año 24. Y sacaron un manifiesto al pueblo de Chile y ahí plantearon dos cosas, o tres cosas. Uno, hemos hecho esto, dar este golpe de Estado, mandado a cambiar el presidente y a todos los políticos del Congreso, por una razón, dijeron, quirúrgica. Estrictamente quirúrgica, no ideológica. ¿Por qué quirúrgica? Porque extirpamos de raíz el cáncer Ujú. que estaba de alguna manera infectando el Estado chileno. Y el cáncer eran los políticos, los mandaron cambiar todo.
Y en segundo lugar, ese manifiesto al pueblo de Chile dijeron, no vamos a gobernar nosotros, los militares. No vamos a poner ni un caudillo ni un dictador. Y en tercer lugar, vamos a convocar al pueblo de Chile para que se organice una asamblea constituyente y dicte una nueva constitución a partir de su voluntad soberana. Ya, Eso no se cuenta, nadie lo discute, pero los militares dieron ese golpe de Estado. Por eso Alessandri, que lo mandaron cambiar a ya. Italia, odió a los militares. Pero Gabriel, Por eso, déjame también, cortito. sí, sí, sí. Por eso es que durante su segundo gobierno, Alessandri, del 32 al 38, ¿qué es lo que hizo? Organizó una guardia republicana de 44.000 hombres, digamos, armados y entrenados por el propio general del ejército en jefe, ¿no? Para evitar que los militares dieran un nuevo golpe de Estado contra él. Por eso todos los políticos que los mandó cambiar el ejército del año 24 del gobierno, dejaron fuera a los militares. Este es un detalle bien importante, porque los militares quedaron fuera de los proyectos políticos del Frente Popular, del Partido Radical, de Ibáñez del Campo, de la Democracia Cristiana y del... El único, dicen ellos, presidente que los reincorpora de nuevo al Estado fue Allende. Todos los otros lo dejaron fuera. ¿Y qué pasó? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque quedaron los militares, como quien dice, outside de todo el proceso de desarrollo industrial promovido por la Corfo, etcétera, y las reformas pertinentes. Quedaron fuera. Y Estados Unidos entonces los invita a estudiar en la Casa de las Américas. Miles de oficiales se formaron en la Casa de las Américas, aprendieron ahí. Primero, a odiar a Rusia, el comunismo. Y segundo, aprendieron cómo se instala un modelo neoliberal. Me entra una duda, la que te quiero consultar aquí en Conciencia Activa, Gabriel Salazar, nuestro Premio Nacional de Historia. ¿Y por qué no hicieron eso el 73? Mandar a los militares. Con el golpe del 73, ¿qué mezcla hubo ahí? En relación a la que tú hablas con Alessandri. Bueno, el golpe de Estado, vuelvo a repetir, no lo dio la clase política chilena. No lo dio la derecha. ¿Por qué Estados Unidos dejó a los militares? Por Estados Unidos. ¿Y por qué Estados Unidos deja a Pinochet? Te explico por qué rápidamente, porque te respondo desde la historia, donde te puedo decir una frase así categórica, redonda. Cuando termina la Guerra Mundial, se hizo una gran conferencia entre las grandes potencias que estaban ganando el gobierno terminado. Terminó el 45, esta conferencia fue el 44, fin del 44. Que estaban ganando la guerra, o sea, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, qué sé yo, pero se le ocurrió invitar a una cantidad de estados del tercer mundo, que en esa conferencia que realizaron eran mayoría. Y esa conferencia se hizo en Bretton Woods, un pequeño pueblo de Estados Unidos, Bretton Woods, nadie habla de esto, ¿no? ¿Qué se acordó en Bretton Woods? Es como la pregunta que hoy día tenemos, ¿qué vamos a hacer ahora? Después que está cayendo el modelo neoliberal. Entonces se preguntaron, ¿qué vamos a hacer ahora que se va a acabar la Segunda Guerra Mundial? Porque pasaron 30 años, 1914 a 1944, que hubieron dos guerras mundiales, una tremenda crisis económica en 1929-30, Europa destruida, Japón arrasado por la bomba atómica, todas las economías descuartizadas en el mundo por esta guerra, 200 millones de muertos. Entonces, en el año 44 se respiraba en todas partes pesimismo. Perdimos control de nuestra historia. La historia nos ha deshumanizado en estos 30 años. Nos matamos mutuamente, lo estamos destruyendo. Por eso es que en esa conferencia se decidió crear un nuevo mundo. Y ese nuevo mundo consistía, fíjate lo que voy a decir, primero, regular, controlar, racionalizar los procesos económicos. Primero el financiero, movimiento de capitales, y se crea el Fondo Monetario Internacional para regular el movimiento financiero. Después el comercio, las tarifas aduaneras, y se crea el GATT, le llamaron General Agreement of Taxes and Tariffs, ¿no? Para controlar el comercio y las tarifas aduaneras. Se crea el Banco Internacional de Reconstrucción y para reconstruir Europa y desarrollar los países del tercer mundo. Se crean las Naciones Unidas
con una especie de gobierno mundial para garantizar la paz mundial. Entonces, eso marcó un nuevo mundo después del 44. Integración, paz, regulación de la economía, ¿te fijas? Y desarrollo económico, inversión para el desarrollo industrial. Por eso que esos acuerdos se logran porque hubo una votación mayoritaria de los países del tercer mundo. Las grandes potencias vencedoras eran minorías. Y eso abre un ciclo que tuvo enorme repercusión en América Latina y en Chile. Se creó la CEPAL, Comité Económico para América Latina, en el contexto de las Naciones Unidas. ¿Sí? La CEPAL, ¿qué hizo? Creó una nueva ciencia económica. Porque ahí la ciencia económica era la de Adam Smith. Libre mercado, punto. En cambio, la nueva economía es ciencia del desarrollo económico. La CEPAL inventó una nueva ciencia económica que fue adoptada por los países, por la India, por ejemplo, de otros países del tercer mundo, por el sudeste asiático. Y comienza entonces la lucha por la industrialización de América Latina y de Chile, etcétera, etcétera. Y todo el mundo entonces elevó los aranceles aduaneros para proteger la industria naciente que estaba creándose dentro. En ese contexto se desarrolló Japón, todos los países del sudeste asiático, etcétera, etcétera. Y Chile comenzó su desarrollo también. ¿Por qué digo esto? Hay que entender esto para entender por qué Estados Unidos no le gustó esto. Porque todos los países del tercer mundo se volvieron proteccionistas. ¿Se fijan? Se volcaron hacia adentro para generar su propio desarrollo. Entonces el mercado mundial, el libre mercado mundial colapsó. Quedó reducido a Estados Unidos y unos pocos países. Estados Unidos, aquí está la clave, y Estados Unidos, vencedor en las dos guerras mundiales, primera potencia mundial militar y económicamente, se encuentra con que en los años 50, 55 hasta el 60 y tanto, no tenía mercado donde colocar su producción. Estaban todos protegiéndose detrás de los aranceles aduaneros para desarrollar su industria, integrar su población, mercados comunes. Recordemos el mercado andino, acá en América Latina. Y ahí se mete la Corfa, ahí se mete que todas las políticas del Partido Radical, de la democracia cristiana, de la Unidad Popular. Pero Estados Unidos se quedó sin mercado. El dólar comenzó a caer. Los países exportadores de petróleo subieron el petróleo a precios increíbles y el dólar se desinfló. Estados Unidos acumuló una gigantesca deuda externa que hasta el día de hoy no ha pagado. No ha pagado. Y pesa sobre la economía. Por eso es que China especula con eso, precisamente. Por eso es que Estados Unidos entonces decidió el año 71, se retira de los acuerdos de Bretton Woods. Renuncia a toda esa política, se independiza y asume por sí solo la política neoliberal. Necesito un mercado libre para poder vender yo mi producción industrial. Y fue forzando la revolución neoliberal violentamente. ¿Y por dónde empezó? Por Chile. Por Chile. Porque Allende, ¿verdad?, sacó su programita, ¿verdad? Voy a hacer una revolución socialista a partir de un Estado liberal. Porque la Constitución del 25 era liberal. Y Allende dijo, voy a respetar la Constitución. Por eso la revolución la va a hacer el gobierno del pueblo respetando la Constitución. ¿No tenía que haberla respetado para ti? Bueno, los hechos demuestran que no debía respetarla. Porque no se podía hacer una revolución socialista a partir de un Estado liberal. Gabriel, pero respóndeme por favor en 30 segundos. Yo sé que eso te molesta, pero un poco la pregunta que te hice anteriormente, donde tú hiciste una interesante y profunda reflexión. Hoy día, este modelo neoliberal que instala Estados Unidos en Chile, dices tú el año 71 y del golpe de Estado, etcétera. Este modelo neoliberal donde todos somos un número, donde muy pocos ganan mucho, donde la gran mayoría gana muy poco, es un modelo de sobrevivencia, etcétera, etcétera. ¿En qué momento está? Después de 50 años. En su crisis terminal. Crisis terminal. Terminal. Terminal, o sea, ya está con metástasis, dices tú. Hay dos hechos contundentes. Uno, nunca funcionó realmente la globalización del mercado financiero. Si bien funcionó para Estados Unidos, Chile, por supuesto, fue un
Estado neoliberal más perfecto que Estados Unidos y que otros más, porque fue un modelo perfecto que se construyó acá. Excelente alumno. Claro. Efectivamente, se integraron en un mercado libre, pero se le escapó la, la Federación Rusa, que se llama ahora, se le escapó China, se le escapó Japón, se le escapó el sudeste asiático, se le escapó Indonesia, ¿ah? Malasia, qué sé yo, etcétera. Se le anda escapando también la India. O sea, no hubo una real globalización neoliberal. Fue a medias. Ujú. Y por eso es que Estados Unidos no logró realmente desarrollarse como ellos querían, con un mercado absolutamente abierto a su poder económico. No lo lograron. Por eso es que aparece China, aparecen los BRICS hoy día, Claro. que están aumentando día por día su número, de 5 ya van como 20 o 25, que van a constituirse pronto de una entidad total. Chile está quedando absolutamente aislado. Es el único país que tiene un modelo neoliberal perfecto. Estados Unidos hoy día ya no, pues. Sí, Con pero, Trump está volviendo a una política proteccionista que fue propia de los años 45-50. pero Chile, Él mismo está destruyendo el modelo neoliberal. pero lo que no tienen, Gabriel, los otros países, y sí tenemos nosotros, y sobre todo aquí en Conciencia Activa, es tu presencia, nuestro Premio Nacional de Historia 2006, y además es el autor del libro de la editorial Debate, que se llama Expoliación Política de la Ciudadanía en Chile, tu última producción. ¿Qué Así es. pasa? Primero, haznos un resumen de este libro. Bueno, cortito parece que tiene que ser, ¿no? Cortito. Porque es un libro que tiene 900 páginas. Usted verá por qué lo escribió en 900 páginas, pues, Gabriel. Mira, no te voy a responder directamente, pero vamos a responderte de todas maneras. Ya. En Chile no tenemos industria. La poca que existió, del 73 para acá, no quedó nada. No hay nada. No tenemos burguesía industrial. No tenemos proletariado industrial. Porque la verdadera clase obrera revolucionaria en que pensó Marx era absolutamente una clase trabajadora y dentro del sector industrial. Por muchas razones que la acabo de explicar. No tenemos nada de eso. Entonces, ¿qué podemos decir? Si alguien es de izquierda, ¿qué va a decir? ¿Revolución proletaria? ¿Quién va a vanguardizar la revolución de acuerdo al marxismo y la prédica también leninista? La clase obrera. No tenemos clase obrera. No tenemos ni burguesía industrial ni tenemos industria. ¿Va a utilizar esos conceptos? Los mismos viejos conceptos. Además, que el problema, cuando hablamos de la revolución proletaria estricta, con clase obrera de vanguardia, que nunca fue vanguardia, la vanguardia fue el partido que dominó a la clase trabajadora. El caso de la Unión Soviética, como se formó, está clarito. Está clarito. No fue la clase obrera, fue el Partido Comunista. Que hizo la revolución, construyó el Estado, dominó y mató no sé cuánta gente. Hay que decir las cosas como son. Ahora no tenemos ni industria ni clase obrera, no podemos hablar ni de comunismo siquiera, ni de socialismo al estilo antiguo. Entonces, ¿qué conceptos vamos a utilizar en cambio? Ya decía, uno de los problemas de la clase obrera es que la clase obrera, a pesar de todo, era un grupo, ¿no? Todas las mujeres dueñas de casa no estaban ahí. Todos los chiquillos jóvenes que todavía no trabajaban no estaban ahí. En los países nuestros, donde hay una enorme masa marginal, poblador, etcétera, no estaban ahí. La gran clase asalariada que no era industrial, no estaban ahí, campesinos, los peones, los vagabundos, ahora los inmigrantes. No podemos seguir utilizando conceptos de otras épocas. Solo por fe dogmática podemos hacerlo. Gabriel, disculpa, ¿tú quieres decir en este tu nuevo libro de la editorial Debate, Expoliación Política de la Ciudadanía en Chile, es que los ciudadanos de nuestro país no pesamos nada? Por ¿No eso, decidimos nada? ¿qué concepto podemos utilizar hoy día para cambiar las estructuras que nos molestan y que en Chile llevan 200 años y no se han cambiado? Yo respeto enormemente todo lo que significa el marxismo, la labor que cumplió la Unión Soviética en el plano internacional, todo lo que tú quieras. Pero hay que ser realista, hay que conocer la realidad concreta en que estamos inmersos, y en Chile no tenemos clase obrera, no tenemos partido político revolucionario popular,
tenemos dos partidos ¿cómo se llama? Partido Socialista, Partido Que fue Comunista. creado, claro, por Recabarren. Los dos hoy día son criaturas parlamentaristas. No tienen ninguna relación, no están inmersos en la clase popular, porque además no tiene clase obrera. Tampoco están los pobladores. Uno va hoy día a los grandes campamentos de Viña del Mar, por ejemplo, que están en San Antonio. Uno los ve allí, no hay, digamos, militantes políticos apoyando. Tú dices no están en la base, los partidos políticos no están están en la base. Sí, pero si no hay clase, no. Tampoco hay estudiantes que por solidaridad están ahí. Tampoco hay curitas de la iglesia joven allí. Pero hay clases ¿Quiénes están trabajadoras. allí? Hay mafias. ¿Cómo es eso? Mafias, pues. Por favor. En muchos grandes campamentos hay mafias que se anticipan, ven un terreno grande, lo arriendan con el dueño, arreglan qué sé yo, no qué, recuerdo el pacto que hacen, Ajá. y ellos después llaman a una toma y Y van- arriendan los arriendan, sitios claro. a los pobladores, y más encima les dicen, para su seguridad frente a la delincuencia, nosotros les damos protección. O sea, pero esto nos es pagan crimen una organizado, ¿eso se llama crimen organizado? Sí, porque hoy día son las mafias las que están controlando el proceso de formación de campamentos. No todos los campamentos, pero los más grandes Ya. sí. Ahora, no tenemos clase obrera, pero sí tenemos clase trabajadora. ¿Por qué los partidos políticos no están en la base social de esa Pero- clase trabajadora? Recuerde que la clase trabajadora, no podemos decirla como decíamos un año con la clase Ya, trabajadora, qué sé yo. ya. ¿Por qué razón? Porque en Chile el Código del Trabajo no garantiza trabajo permanente. Aquí domina el trabajo precario, temporal. Mm. El 60% de los contratos de trabajo en Chile son precarios. Dependen de la voluntad del patrón, del empleador. ¿Qué es un contrato Son precario? temporales. ¿Qué es un contrato precario? Por ejemplo, yo mismo, después que renuncié a la facultad de la Universidad de Chile, me contrataron en la UMCE, el ex pedagógico, con contrato a honorario. Eso significa que tengo que firmar contratos semestre a semestre. Me evalúan constantemente. Si quieren echarme, ni siquiera me dan aviso. No te cortan, no te renuevan el contrato y punto. Necesidades de la empresa se llama eso, ¿no? Necesidad de empresa. Yo No. estudié todas estas carreras que tú mencionas, estudié Filosofía, sociología. Claro, cuando era de la Chile. Todas esas cosas. Trabajé en 4 facultades allí. Derecho, qué sé yo, etcétera. Y me contratan en la UNCE, el ex pedagógico, para hacer clases, pero con contrato honorario. Trabajé como 3 años y de repente, ¡pum!, nada, no me avisaron ni por teléfono, ni con una carta, ni con correo electrónico. Tenía amigos ahí. No, estás fuera. Pero qué raro, porque tú, incluso para el sistema neoliberal, Gabriel Salazar, estoy pensando, un tipo como tú, premio nacional, Pero ¿qué quiero prestigioso, decir con eso? vende imagen, incluso le sirve para traer más No alumnos. importa, que- eso es lo personal, digamos. Pero el punto es que el contrato de este tipo domina a todos niveles en Chile, incluso entre los ejecutivos de empresas. Muchos gerentes, por ejemplo, de marketing, ¿no?, tienen contratos de este tipo. Por tanto, los dueños, el del directorio, si le cae mal a un señor, lo echan porque le cae mal. Qué buen Razones tema estás políticas. tocando. A Gabriel. Y por muy ejecutivo de empresa que sea, este caballero tiene que irse. Pero mira qué buen tema estás tocando tú a propósito de tu libro de la editorial Debate, Expoliación Política de la Ciudadanía en Chile, aquí en Conciencia Activa. Porque claro, al haber clase trabajadora simplemente, uno se pregunta, ¿y estamos todos en la misma parada? En un banco, el ejecutivo del banco es un trabajador que tiene intereses compartidos con la cajera del banco, pregunto yo, o con la señorita que es de una empresa externa que está barriendo el piso del banco. Bueno, ahí no domina el sentido de carrera por mérito. En parte sí, pero en parte depende de las relaciones de amistades que hayan dentro. Ni siquiera política, también política, pero la amistad domina más fuerte. Y la amistad se construye en los colegios que estudiaron juntos, donde veranean, donde se juntan en el verano, etcétera, etcétera. Claro. Pero terminar la respuesta a tu pregunta inicial, que no terminé de responderla. Hoy día no podemos usar con la misma sacralidad, podríamos decir, de antes, clase trabajadora, ¿cierto?, proletariado, industrial, qué sé yo, clase obrera, ¿no?, el pueblo, así como en los años 60. No, porque hoy día el trabajador no es el mismo de los años 60. Tiene contrato precario. En esa época tenía contrato permanente. Permanente. ¿Te fijas? Podía seguir una carrera. Tenían partidos políticos que trabajaban en la base, metidos con
con pobladores, con obreros. Hoy día no, nada, nada. Están preocupados de la próxima elección, ¿Ya? como has dicho tú tantas veces. Además, los trabajadores hoy día tienen trabajo precario, o sea, ni siquiera tienen un patrón, están circulando entre todos, porque tienen que vivir de alguna manera y se agarran de lo que pueden. No van a pelear con el patrón si les dura poco la pega. Oye, ¿cuántos capítulos? Pero Por ¿cuántos esa capítulos? razón, y ahí termina ahora, déjate terminar. Ah, Por esa razón, ¿qué términos vamos a usar hoy día para lograr crear el poder popular necesario para cambiar todas estas cosas? Ciudadanos. Todos somos ciudadanos. Hasta los niños son ciudadanos. Todo el que vive aquí, en Recoleta, sabe la importancia que tienen los niños y los jóvenes, los adolescentes en la vida de la comunidad local. Pero, Organizan batucadas, ¿no? En Ya. las barricadas están ellos llevando y trayendo cosas, ¿no es cierto? Tienen idea, tienen el arte, controlan el club del fútbol. la barra brava. Son ciudadanos activos, los niños, los adolescentes. Pero, en cambio, los políticos no, tienen que tener 18 años para arriba. Ellos nos ponen condiciones para ser ciudadanos. La vida ciudadana no necesita condiciones, se expresa naturalmente en la vida local. Mm. Por eso hoy día tiene mucho más sentido hablar de ciudadanía, que abarca todo. Y abarca, Mujeres, cabros chicos, viejos, de todo. y tú en tu Todo. libro abarca los dos procesos constituyentes fallidos de nuestro país en este libro, Abarco todos los procesos Expoliación constituyentes. política de la ciudadanía en Chile. Abarco los 11 procesos constituyentes que hemos tenido. Hay 11, mira. 11, Ya. 1812, 18, 22, 23, 24, 33, 91, 25, 80. Y tú dices que Y los dos hay últimos que seguir peleando por una nueva constitución, aunque la gente no tenga ganas. resuelto. ¿Y qué haces tú cuando Hasta el falta? día de hoy no tenemos una constitución legítima y al mismo tiempo eficiente. Pero ¿cómo motivas tú para que las personas ya estáis locos? Ya tuvimos 2 procesos, no, vamos a ir de nuevo, no perdamos tiempo. ¿Cómo tú a ese tipo de mentalidad la motivas a que tenemos que resolver este tema, Gabriel Salazar, en Le Conciencia Activa? explicaría por qué estamos metidos donde estamos, por cuanto todos estos regímenes, incluso sobre todo el que vino después de Pinochet, entienden que el pueblo no es pueblo, es individuo. Nos tratan como individuos. El voto nuestro es individual. Además de individual, es secreto. Por tanto, voy con mordaza a votar. No delibero con mis iguales. No tomo decisiones colectivas. Elijo gente sin mandato. Pues vamos a votar por un presidente próximamente y vamos a poner una rayita y vamos a elegir a quien nos gustó más de acuerdo a su promesa o su papá, ¿no? O la sonrisa que nos esboza en las campañas y los carteles que nos llenan por todas partes. Vamos a votar de acuerdo a una promesa. No estamos ejerciendo un mandato. No somos soberanos, no somos verdaderos ciudadanos. Bueno, este libro... La obra maestra del capitalismo mercantil es convertir al pueblo, no en un pueblo soberano, sino en un conjunto de individuos que votan en secreto, cuyo voto no cuenta. No cuenta porque es un número. Y él ni siquiera lo suma, lo resta y lo analiza y lo comenta. Ahora, o lo uno no quita lo otro, pues, Gabriel, que el voto sea secreto, ahí está, hasta ahí podríamos estar bien, pero que no cuente otra cosa. Pero ¿por qué el secreto no cuenta? Si el pueblo solamente puede ejercer su poder, su soberanía, si se reúne, digamos aquí en la comuna de Recoleta. Aquí más fácil que se reúna, yo creo. Obvio, porque aquí están las Que condiciones. tenga una asamblea para discutir los problemas que lo afectan a él, en su guata, en su vida, en sus niños. Bueno, hagamos un sindicato. No problemas abstractos. ¿Qué es lo que viene a ser el partido tanto? ¿Qué es lo que viene a ser? Tenemos 30 partidos. Tenemos 200 candidatos. No vamos a estar pensando en profundidad, estudiando qué es lo que piensa cada uno de ellos para votar. No. Lo lógico es que nos reunamos aquí en Recoleta, asamblea, y los problemas que afectan a qué sé yo, Recoleta son específicamente concretos, no ideológicos. Tenemos ya entonces el nuevo sindicato de Conciencia Activa, presidente Gabriel Salazar, tesorero mi persona, primer secretario Osiel Moya. Catalina, ¿qué cargo quieres tú, mi amor? Catalina Araya. Lo va a pensar ella. Y Vladimir Araya, ¿qué cargo te damos a ti?
consejero republicano. Suena No, bien. pero tiene que ser una asamblea de No, pero no. recoletos, No, de recoletos. No, pero no importa. Yo vengo de pero- la reina, antes venía de Independencia. No, usted llegó caminando y Usted se que va. sabe de dónde viene, ¿no? Yo vengo de la Villa Frey, señor. Usted Ve. llegó caminando acá y usted se va con un paquete de higo, otro paquete de higo y mira el regalo que le hace la Disquería y Librería Popular de Recoleta al querido Premio Nacional de Historia 2006, don Gabriel Salazar. Mire, su amigo Recabarren ahí. Ah, qué Mira, bien. un libro pesado. ¿Qué me dice? Jorge De Jorge Soto Veragua, nuestro artista local. Qué bien. No, pues es un libro. Pesa más que el tuyo de 900 páginas, ¿o no? Anda Mira, por ahí. déjalo caer, pues, para que se escuche el ruido. Y este papel caro. Esto es absolutamente caro. Papel caro. Así que, por favor, listo. La gráfica y todo. Aquí se lleva todo. Gabriel, Muy agradecido por sus higos, No, este libro, por al su contrario. conversación, por la compañía y sobre todo por estar aquí en la comuna de de Recoleta. ¿Y me aceptaste como nuevo agente literario tuyo para que me dé currículum, Gabriel, o no? ¿Podemos decirlo públicamente? como ¿Qué el paso a agente ser tu literario. nuevo agente literario? Yo te lo pedí antes para que me dé currículum. Vale. Perfecto. A partir de hoy, el nuevo agente literario Gabriel Salazar. Muchas gracias. Que estén bien.